Módulo referido a ¿qué deben conocer los carpinteros de Ribera sobre su patrimonio cultural? ¿Qué es el patrimonio cultural? Es nuestra herencia del pasado. Además, son los bienes patrimoniales que se han transmitido de generación en generación, han evolucionado en respuesta a su entorno y contribuyen a infundirnos un sentimiento de identidad y continuidad, creando un vínculo entre el pasado y el futuro a través del presente. El patrimonio marítimo lleva siglos formándose como resultado de la actividad humana en el mar. Por ello, el patrimonio marítimo es un tipo de patrimonio cultural. Este patrimonio marítimo lo forman los bienes que tienen una estrecha relación con las actividades humanas que hacen uso del mar, los ríos y los grandes lagos, con un fin económico y social. Por ello, la carpintería de Ribera forma parte del patrimonio marítimo. Tanto las técnicas como las herramientas, embarcaciones, planos y modelos, entre otros muchos. La historia, la arqueología, nos está demostrando la importancia de este oficio. Lo vemos, por ejemplo, en los carpinteros de Ribera del faraón Keops, que construyeron este enorme barco que vemos en pantalla hace más de 5.000 años. Esta ilustración realmente lo que quiere definir es la evolución, tanto desde el punto de vista del tonelaje de la carga como desde el punto de vista técnico, de todas las embarcaciones clásicas que se han desarrollado desde el siglo XIV hasta el siglo XIX. Podemos encontrar, no muchas, pero algunas muestras de este patrimonio. Quizás las más importantes, porque todavía están vivas, son las embarcaciones clásicas de madera, utilizadas en algunas costas europeas para la pesca y el recreo. Algunas de ellas tienen más de 100 años. También es importante la recuperación a través de la arqueología subacuática de los restos de pecios. Gracias a ellos hemos conocido y conocemos de primera mano las técnicas de este oficio ancestral. Cómo no, los modelos tanto de enseñanza como de arsenal que se realizaban antes de la elaboración de una embarcación. Las herramientas, que han variado muy poco desde la época romana hasta la actualidad. Las herramientas, sobre todo, las que son manuales. Los planos de forma. Algunos libros, no muchos. Dibujos y pintura. Y, cómo no, a partir de mediados del siglo XIX, fotografías y el cine documental. ¿Por qué y para qué conservarlo? Obviamente porque sirve para entender una parte importante de nuestro pasado, porque forma parte de nuestra identidad, de esa identidad marítima que compartimos, porque evidencia lo que tenemos en común con otros pueblos costeros, porque sirve para demostrar y valorar los logros de la profesión de carpintería de Ribera, profesión que está en peligro de desaparición. Por ello, sirve para transmitirlo a las siguientes generaciones, para generar riqueza y crear puestos de trabajo. En definitiva, por su proyección cultural, económica y social. Podemos visualizar, bien de una manera material o virtual, parte de este patrimonio marítimo. Obviamente en los museos navales y o marítimos.
en bibliotecas y archivos, y en algunas web y blogs, como por ejemplo los creados por la Cátedra de Historia y Patrimonio Naval. Citar aquí el primer repositorio digital sobre carpintería de Ribera, generado precisamente como primer producto intelectual del proyecto Todas las manos a cubierta. Hoy día son varios los ejemplos de difusión y mantenimiento de este oficio. En los últimos años, instituciones públicas y privadas se han dado cuenta de la importancia y de la necesidad de recuperar y mantener un oficio universal que representa un patrimonio identitario de los países costeros europeos. Cada vez más hay empresas del ámbito público o privado que desarrollan actividades económicas y patrimoniales en este ámbito. En España, por ejemplo, tenemos Albaola o Nereo, pero también en otros países europeos. Estas empresas, estas experiencias, podemos verlas a través de la página de cada una de ellas o bien a través de nuestra página web del proyecto europeo Todas las manos a cubierta.